Les saludo con gusto, ¿cómo ha estado? Tarde que temprano, ¿no? Tarde que temprano tenía que pasar aquello de que Cuba y Estados Unidos establecieran relaciones. Creo que ganó un poco la sensatez de Obama, que le puede costar, pero la historia se lo va a agradecer. Cuba había muchos elementos como para pensar que la relación ya no tenía mucho, la no relación ya no tenía mucha razón de ser, y bueno, ya se tomó la decisión ayer de que se establezcan las relaciones otra vez. Cuando conocimos Cuba por ahí de los 70, principios de los 70, el país realmente era otro. El país, si de por sí al paso del tiempo siguió sufriendo y padeciendo, como sea, hubo muchos elementos que lo colocaron más o menos sobreviviendo y estando mejor. El embargo económico fue gravísimo para Cuba, fue gravísimo, dolorosísimo, y padeció la población. Y también aquí, además de que padeció la población, se juntó con ello muchas críticas hacia Cuba por el tema de los derechos humanos, las libertades, la imposición de un solo partido, el Partido Comunista, que se llevaba a efecto de todas en los procesos electorales. Ha pasado el tiempo y Cuba ha optado y ha decidido por fin cambiar la relación con Estados Unidos, y sobre todo Obama ha tenido eso que yo podría llamar valentía en términos políticos de tomar una decisión. Se cierra una etapa en donde es como nuestra caída del muro de Berlín con menos condicionantes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Cuba era el dique del no entendimiento, ¿no? Iba a una reunión Cuba y no iba a Estados Unidos, iba a una reunión Estados Unidos y no iba a Cuba. Pero no solo eso, sino más bien lo que todo esto significaba para la cotidiana de la vida, particularmente de los cubanos. La alegría de los cubanos tiene sentido, primero porque, como usted sabe, muchos se fueron, dejaron Cuba, particularmente están en los Estados Unidos, Miami es una zona, muchos están en Venezuela, otros también se fueron ahí por ahí de los 60 a Chile, en términos de hacer trabajo político, y le diría yo que esta es una decisión que Raúl Castro seguramente pues tomó, vio, la consultó, pero también tiene que ver Fidel Castro Ruz. Yo creo que a estas alturas no tiene mucho sentido mantener el estatus de las relaciones como estaba, ¿no? Simplemente, ya sabe, consulares, y con los muchos asuntos que hay entre Cuba y Estados Unidos, la cercanía que hay entre Miami y La Habana, pues esto no tenía como mucho sentido, porque como bien dijo ayer Barack Obama, ya no tenía como mucha razón, nunca nos acabó por dar resultado no tener relaciones con Cuba. Hay actores externos que son muy importantes. Uno de ellos es el Papa Francisco. El Papa Francisco jugó un papel clave e importante, y el gobierno de Canadá, que fue sede. Fíjese lo que son las cosas. Yo hubiera imaginado hace algunos años, muchos años y menos años, que México jugaría un papel muy importante. Cuando llegó Fox a la presidencia y este enfrentamiento con Cuba, ahí evidentemente el caso Ahumada, todo esto, evidentemente dije, esto ya no va a pasar. Pero un poco trató de abrir la puerta a Calderón, y el gobierno de Peña Nieto un poco también, pero no hizo lo suficiente. México debió haber jugado un papel clave por una razón, porque a lo largo de muchos años, hay que reconocerlo, México fue clave para Cuba. México jugó un papel extraordinario en Cuba para que Cuba pudiera tener condiciones favorables en su vida, y además de que siempre encontrara un aliado. Eso dejó de pasar, yo diría que a finales de los 90, quizá a principio, particularmente con Fox, pero bueno, así fue y así quedó. Pero el gran ausente de todo esto, pues sí le diría, en mi opinión, es México, que con base en la historia que tenía México en su relación con Cuba, bueno, uno diría bien que México podría haber jugado un papel más importante. Es una fecha histórica la de ayer, 17 de diciembre. Es una fecha que coloca a Cuba y a Estados Unidos en una nueva dinámica después de 53 años de rompimiento de relaciones diplomáticas. Es un momento en donde es relevante porque Cuba se podrá abrir a otros países con mayor facilidad, y Estados Unidos podrá también establecer relaciones diplomáticas y comerciales diferentes a las que tiene Cuba, y sobre todo que esto pueda servir para, sin intromisiones, Cuba pueda tener capacidad de maniobra, particularmente en lo económico, que como bien sabemos no la tiene fácil después de este embargo, que a pesar de que está muy matizado, muy tamizado el embargo sigue siendo el embargo. Bueno, ahora sí que Cuba y Estados Unidos de nuevo en la brega después de 53 años. Qué cosa, ¿no? Yo pensé que eso ya no iba a pasar, pero la verdad que se lo digo, no un poco como con nostalgia o sacando la bandera nacional. Me hubiera gustado que nuestro país hubiera jugado un papel más activo. Bueno, lo jugó durante años y eso nunca se va a olvidar. Cuba y Estados Unidos van de vuelta, están otra vez juntos, distantes, pero juntos.